Soy el pastor Antonio Jr. y hoy les traigo el testimonio de Amanda. Cómo es que una chica que creció en la iglesia, rodeada de amor y oración, terminó vendiendo su propio cuerpo en un club de striptease y con un arma apuntada a su cabeza. Quédate conmigo hasta el final porque el camino que llevó a Amanda hasta ahí comenzó con una tontería que mucha gente ignora y tú necesitas saber qué es para proteger a tu familia. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Pastor, todo comenzó en mi infancia. Crecí en un hogar muy bendecido, un hogar realmente cristiano. Mis padres son de Colombia, de Bogotá, pero ellos migraron a Brasil hace muchos años y se establecieron en Brasilia. Y fue ahí donde mi hermana y yo nacimos y fuimos criadas. Toda nuestra infancia estuvo rodeada por el Evangelio y todo lo que podía recordar era a Jesús. Mis padres nos llevaban a la iglesia todos los domingos y recuerdo perfectamente cómo mi mamá me vestía, cómo nos ponía la misma ropa a mi hermana y a mí. Todo combinaba con zapatos bien arreglados. Me encantaba ir al salón de los niños, el ministerio infantil. Ahí aprendíamos sobre Jesús, jugábamos, dibujábamos y cantábamos los coritos de la iglesia. Esa era mi parte favorita. Creo que fue ahí donde la música empezó a echar raíces en mi vida, además porque mi papá también era músico y líder de alabanza, y siempre estábamos rodeados de los hermanos de la iglesia que iban a nuestra casa. Íbamos a la casa de ellos y siempre viajábamos para retiros espirituales. O sea, yo vivía dentro de una burbuja de amor, de protección. Pero fui creciendo, pasó el tiempo, y entonces entré a la primaria. Y fue exactamente ahí, pastor, donde el enemigo empezó a armar trampas para mi vida sin que yo tuviera la menor idea. Recuerdo el día en que estaba en la clase de biología y me senté al lado de un chico, muy callado. Él era muy diferente a todos, se vestía todo de negro, usaba unos anillos y collares extraños, con símbolos ocultistas. Pero yo solo era una chica de la iglesia y no sabía qué era eso. Me daba cuenta de que ese muchacho era muy aislado, solo, y algunos niños del salón empezaron a hacerle bullying, a burlarse de él, y eso empezó a molestarme profundamente. Hubo un día que no aguanté, me levanté y empecé a defenderlo. Les dije a los demás lo siguiente: déjenlo en paz, dejen de molestarlo. Y entonces él vio eso, vio que me importaba y terminó acercándose a mí por eso, ya que él mismo no podía defenderse. Yo sentía mucha compasión por él, ¿sabes? Y por ese gesto terminamos haciéndonos amigos. Él empezó a abrirse conmigo, a contarme sobre su familia, sus gustos, y mientras más cómodo se sentía, más sombrías se volvían nuestras conversaciones, ¿sabes? A veces, nuestra buena intención, si no tenemos discernimiento, se vuelve presa fácil para el enemigo. Ese aislamiento de él escondía algo mucho más pesado de lo que yo podía imaginar. Y mi compasión, que parecía una virtud, se convirtió, en realidad, en la brecha perfecta que el diablo necesitaba para entrar en mi mente. Hasta que un día, de la nada, él me confesó que era un brujo practicante. Yo me quedé mirándolo sin entender nada. Todo lo que conocía en la vida era a Jesús. Entonces le pregunté: ¿qué es eso? ¿Me puedes explicar qué significa eso? Y él respondió: bueno, yo practico brujería. Ya había escuchado esa palabra en algún lugar, pero eso despertó mi curiosidad. Le pregunté qué hacía, cómo funcionaba, y él empezó a responder mis preguntas y se dio cuenta de mi interés. Y sabiendo que yo tenía curiosidad, él empezó a traer libros a la escuela. Libros pesados, oscuros, libros de hechizos, manuales sobre el tercer ojo, cosas de necromancia para hablar con los muertos. Él también me explicó sobre horóscopos, y nunca voy a olvidar el día en que me miró y dijo: y esta es la Biblia. ¿Y sabes qué me dio? La Biblia satánica. Nunca voy a olvidar eso. La portada parecía bonita, tenía un aspecto misterioso, oscuro. Yo la miraba y no podía creerlo. Todo eso era novedad para mí, porque yo solo conocía la Biblia de la iglesia y todo eso era muy nuevo. Hermanos, esa fue la trampa que el enemigo usó para confundirme, para alejarme de Dios a través de la curiosidad. Yo siempre fui una niña muy curiosa, quería saber el porqué de todo. Entonces él me miró y dijo: toma, llévatelos a casa, quédate con esos libros. Así que tomé esos libros, los metí al fondo de mi mochila y me fui a casa. Empecé a leerlos escondido en mi cuarto. En el fondo de mi alma, yo sabía que eso estaba mal, tanto que lo escondía desesperadamente de mis padres.
Y por eso empecé a sentir una rabia terrible hacia mi papá y mi mamá, porque yo pensaba que ellos me habían criado en una burbuja, que querían esconderme el mundo, que no querían que yo supiera nada más allá de Jesús. Y yo me enojaba pensando, ¿por qué nunca me hablaron sobre brujería? ¿Por qué nunca me advirtieron sobre hechicería y esas cosas? ¿Por qué tengo que descubrir esto en la escuela? Eso me hizo sentir ignorante, muy tonto al lado de los demás. Y mi compañero de escuela hasta se rió de mí una vez, diciendo, ¿cómo que no sabes qué es eso? Y de verdad me sentía humillado por no saber esas cosas. Entonces abrí esos libros y de repente el miedo empezó a apoderarse de mí. Sentía, sabes, ese escalofrío y cerraba el libro corriendo. Pero por alguna razón espiritual que yo no entendía, mientras más miedo sentía, más me conectaba con esas páginas. Era como si los libros tuvieran vida y quisieran que yo los leyera, atrayéndome hacia ese error. Miren cómo funciona el pecado, hermanos. Al principio te asusta, pero después te atrapa por tu curiosidad, por tu fascinación. Uno piensa que tiene el control, pero ya está atrapado. Era una fuerza magnética, era una fuerza más grande que yo. Esa curiosidad me atrapaba mucho, y cuanto más leía, más siniestras se volvían las cosas y más interesada me sentía. Confieso que me obsesioné con el ocultismo, con hechizos, con rituales, con la proyección astral. Empecé a estudiar sobre chicas que se convirtieron en brujas. Todo eso fue una trampa gigantesca y para empeorar, en ese mismo periodo, estrenaron una película en el cine que se volvió una fiebre entre los jóvenes y se llamaba Jóvenes Brujas. Era la historia de 4 adolescentes en una escuela que practicaban brujería. Mira la coincidencia, y todos en la escuela solo hablaban de eso. Vi esa película y hermanos, hoy sé que nuestros ojos son la puerta de nuestra alma y por haber visto eso, fui arrastrado aún más al fondo. Empecé a consumir películas de terror, a querer leer más y más, a sumergirme de lleno. En la pantalla hacían que la brujería pareciera algo increíble, genial, poderoso. Yo veía eso y alimentaba mi obsesión. Regresaba a la escuela con muchas más preguntas para mi amigo y él siempre tenía las respuestas al instante. Poco sabía yo que al abrir esa puerta estaba dejando mi vida completamente expuesta al espíritu del miedo y la adicción. Poco tiempo después estábamos en el comedor de la escuela y ese amigo mío trajo un pedazo de cartón. Él mismo había dibujado un tablero con el nombre Ouija, ese juego para invocar espíritus. Él empezó a mostrarnos cómo funcionaba y los alumnos se fueron juntando alrededor de la mesa y entonces puso un lápiz en medio y el lápiz empezó a moverse solo. Yo vi eso y pensé, esto es una locura, ese chico está moviendo el lápiz con las manos, no es posible. Pero en el fondo, eso me intrigó de una manera absurda. Le pregunté qué era y él me dijo, mira, esto es solo un pedazo de cartón que hice. Pero el juego de verdad, el juego de madera, se vende en esas tiendas de juguetes grandes. Y en esa época íbamos mucho al Walmart, que quedaba cerca de la casa allá en Brasilia. En mi casa, mi hermana y yo teníamos una colección enorme de juegos de mesa, esos clásicos de niños. Mis papás siempre nos compraban para que jugáramos. Entonces, con todo el descaro, fui con mis papás y les hice un pedido. Les dije, papá, mamá, quiero comprar un juego de mesa nuevo que salió, y ellos, en la mayor inocencia del mundo, dijeron, está bien, hija. Me llevaron al Walmart pensando que era solo otro juguete inocente para nuestra colección, y para ser sincero, hasta yo intentaba convencerme de que eso era solo un juego normal. Llegamos ahí, compramos el tablero Ouija y lo llevamos a casa. Mis papás no tenían la menor idea de qué era eso, sobre todo porque la caja estaba en la sección infantil, parecía cualquier juguete. Y en nuestra iglesia, lamentablemente, nadie nunca había preguntado sobre eso, nadie nos había alertado sobre esos juegos peligrosos. Entonces, lo compraron sin sospechar absolutamente nada. Al principio, yo no jugué de inmediato, esperé hasta el día en que invité a unos amigos a mi casa y decidimos probar el tablero. Recuerdo que mi hermana menor ni siquiera quiso acercarse. Es impresionante cómo ella ya tenía discernimiento espiritual desde pequeña. Ella miró ese tablero y dijo, eso está reprendido en el nombre de Jesús. No me gusta esto. Estoy sintiendo una energía muy mala con este juego. Y yo, en mi arrogancia de hermana mayor, simplemente la ignoré y le dije, cállate, tú no sabes nada. Entonces jugamos esa tarde y yo quedé completamente fascinada, pero lo peor pasó esa misma noche. Me fui a dormir y tuve un sueño muy nítido.
En el sueño, una voz me decía lo siguiente: juega sola, no necesitas a tus amigos, puedes jugar esto sola en tu cuarto. Y al día siguiente, en cuanto llegué de la escuela, agarré el tablero de debajo de la cama y empecé a jugar sola. Hermanos, a partir de ese momento se volvió una obsesión enfermiza. Creé un vínculo espiritual con ese objeto, no podía dejar de pensar en el tablero ni por un segundo. En la escuela, mi mente volaba pensando en ese juego, y mira el colmo de la hipocresía y la ceguera espiritual. Yo seguía sirviendo en el coro de la iglesia, subía al altar, cantaba himnos para Dios, pero mientras mi boca pronunciaba las palabras de alabanza, mi mente estaba atrapada. Con ese tablero era como si me estuviera llamando por mi nombre. En realidad, yo estaba siendo poseído por ese juego, corría a casa para encerrarme en mi cuarto y jugar. No entendía que con cada movimiento de esa pieza estaba abriendo portales demoníacos. En mi vida abrí las puertas al espíritu, de la adicción, del miedo crónico, de la ansiedad y de las crisis de pánico que se volvieron cada vez más frecuentes. Mi vida se volvió un pozo sin fondo, un camino sin retorno. Pensamos que podemos equilibrar las cosas de Dios con las cosas del mundo. Lo entiendo, hermanos, pero la Biblia muestra que no se puede servir a dos señores, o somos de Dios o no lo somos. Y entonces, las madrugadas se fueron volviendo un infierno, una prisión terrible, donde ya no controlaba lo que entraba y salía de mi mente. Las cosas que pasaban en ese cuarto eran extrañas. Cuando jugaba sola, la aguja empezaba a dictarme preguntas extrañas para que yo las hiciera. Hubo momentos en que el tablero empezó a deletrear palabras en un idioma totalmente desconocido, que después me di cuenta que parecía latín, unos idiomas extraños y antiguos. Y los mensajes empezaron a volverse macabros. Por eso no le recomiendo este juego a absolutamente nadie. Tengan mucho cuidado con este tipo de cosas. Tengan mucho cuidado con este tipo de juego. Hubo un día en que el tablero empezó a decir cosas como: tienes que ayudar a tal persona que ya murió. Su alma está atrapada y sufriendo. Necesita que hagas algo para liberarla. ¿Y saben cómo formaba esas frases? Uniéndolas letra por letra. Hermanos, eran cosas pesadas, horribles. Y después de eso, empecé a sufrir de parálisis del sueño casi todas las noches. Me despertaba en medio de la madrugada, con el cuerpo totalmente paralizado, sin poder mover ni un dedo, y sentía claramente una mano pesada y fría cubriendo mi boca y mi nariz. Me estaba asfixiando. Intentaba gritar y no salía ningún sonido. Y empecé a ver sombras negras moviéndose por las paredes de mi cuarto. Escuchaba voces susurrando en mi oído y tenía pesadillas terribles. Hubo una noche, para que se den una idea, vi una marca de huellas hundiéndose en mi colchón, como si alguien invisible estuviera subiendo a mi cama, y la cama empezó a sacudirse con mucha fuerza. Y lo peor es que no tenía el valor de llamar a mis papás, y me daba miedo que me prohibieran jugar ese juego. Pero hubo una noche que recuerdo, empezó a oscurecer y empecé a tener mucho miedo de dormir. Entonces decidí abrirme con mi mamá. Le conté todo lo que estaba pasando y ella me dijo: hija, siempre que tengas miedo, repite y confiesa estas palabras: Dios, ayúdame, Jesús, cúbreme con tu sangre, yo reprendo todo el mal. Pero en ese momento yo estaba llorando mucho y empecé a decirle a mi mamá: mamá, pero no entiendes, el miedo es demasiado grande. Déjame dormir aquí contigo hoy. Y ella siempre me dejaba, pero yo no podía vivir en su cuarto para siempre. Y una noche, la parálisis vino con una furia terrible. Sentía que iba a morir, estaba asfixiada y al borde de quedarme sin aliento. Me acordé de lo que dijo mi mamá y lo repetí en mi mente con todas mis fuerzas: Jesús, ayúdame, cúbreme con tu sangre, hermanos. En ese mismo milésimo de segundo, el peso desapareció, el cuarto quedó en silencio absoluto. Entonces respiré hondo y pensé: Dios mío, sí funciona. Cuando digo el nombre de Jesús, ellos tienen que irse. Miren el poder que hay en el nombre de Jesús, hermanos. Hasta la persona más ciega, espiritualmente hablando, como era mi caso, se da cuenta de que el poder de Dios es mucho mayor que el del enemigo. Pero mi carne todavía estaba atada al pecado. No cambié de vida en ese momento, y la situación, entonces, fue empeorando mucho. Hasta que llegó el día del basta. Yo estaba en el cuarto, jugando con ese tablero, cuando la pieza empezó a moverse rápido, y formó una frase que decía así: quiero que mates a tu mamá, a tu papá y a tu hermana. Después de eso, vienes con nosotros. En ese momento me llevé un susto tan grande, no sabía si realmente había leído eso o si era cosa de mi cabeza. La sangre se me fue del rostro y dije: de ninguna manera, basta.
Agarré ese tablero con las 2 manos, lo rompí por la mitad con toda mi fuerza y empecé a gritar y a maldecir ese juego. Mi hermana escuchó el ruido, abrió la puerta del cuarto y se asustó. Ella dijo: «¿Qué te está pasando? Estás volviéndote loca, estás poseída, le estás dando entrada al diablo, le voy a contar todo a mi mamá». Y yo le grité de vuelta: «Cállate, no me fastidies». Junté los pedazos del tablero, pasé corriendo por la sala, fui hasta el patio y lo tiré directo al bote de basura de la calle. No le conté nada a mis papás, intenté ocultarlo. Y al día siguiente fui a la escuela con el corazón más ligero, pensando que me había librado de esa maldición. Pero, por increíble que parezca, lo creas o no, cuando regresé a casa por la tarde, sentí que mi cuerpo se congelaba. El tablero estaba ahí, perfectamente entero, estaba justo encima de mi cama. No sé cómo explicar, pero alguien o alguna fuerza sobrenatural había sacado eso de la basura y lo había puesto de nuevo en mi cuarto. Ahí pensé que me estaba volviendo loco de verdad, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Corrí a hablar con mi mamá, pero esta vez ella pensó que era paranoia mía y ¿sabes qué es lo que más me presiona? Mi mamá no quiso saber nada del juego, no preguntó qué era, ni siquiera sospechó. Y entonces, desesperado y muerto de miedo, entendí que ese tablero y los libros de brujería estaban conectados por una fuerza maligna. Agarré todo, lo llevé al patio trasero y le prendí fuego. Dije: «Voy a quemar todo esto hasta que se haga cenizas». Y mientras las llamas consumían los libros y la madera, sentí un gran alivio, pero era una paz falsa, porque no sabía que la represalia del enemigo vendría. Esa misma noche me desperté con la cama sacudiéndose con mucha fuerza y nadie en la casa se despertó. Hasta que entonces grité: «Dios, ayúdame, sálvame», y una vez más los demonios me soltaron y se fueron. Después de ese día, las parálisis del sueño continuaron, pero se fueron haciendo cada vez más raras, porque siempre invocaba el nombre de Jesús, y sabemos que el demonio le tiene miedo. Solo que, en vez de entregar mi vida a Jesús de verdad, me volví un adolescente extremadamente rebelde. Empecé a faltar a clases, empecé a juntarme con malas compañías, conocí las bebidas alcohólicas y pronto me introdujeron a las drogas. Yo respondía de forma muy agresiva a mis padres, azotaba la puerta, gritaba: «Nuestra casa, que antes era un pedazo de cielo, ahora se volvió un infierno». Porque había tantas discusiones, peleaba con mi hermana hasta llegar a los golpes. La escuela, fui a la escuela, yo a la escuela, fui a la escuela, Ya no me importaba nada, ni los estudios, ni mi futuro, ni el dolor que estaba causando. En mi casa, yo andaba por la calle sintiéndome poderosa, intocable, con actitud de criminal, así mismo. Empecé a buscar peleas en la escuela por cualquier motivo y terminé siendo expulsado de 2 colegios por agresión. Y fue en esa época de pura rebeldía que conocí a un chico que cambiaría mi vida para peor. Él fue mi primer novio. Mis papás se enteraron e intentaron intervenir. Me dijeron: «Hija, eres muy joven para tener novio. Ese chico no es una buena influencia. Termina eso ya». Pero yo estaba ciega, estaba terca. Fingí que había terminado, pero seguí con la relación a escondidas de ellos. Y viendo que la situación conmigo en Brasilia era insostenible, estaba caótica, mis papás decidieron tomar una medida radical. Ellos planearon trasladar a toda la familia al interior de Rio Grande do Sul, a un pueblito muy pequeño llamado Vacaria. Nos mudamos justo en mi primer año de preparatoria. Mi hermana y yo odiábamos ese lugar con todas nuestras fuerzas. La ciudad era hermosa. Y hoy entiendo que mis papás solo querían lo mejor para nosotros, pero para nosotros fue un choque muy grande. Salíamos de la casa y lo único que veíamos era perros, gallos, caballos, pastos. Era un universo totalmente diferente al de la capital. Yo me sentía aislada de ese mundo, lo que solo hizo que mi rebeldía y la distancia con mi novio aumentaran. Aunque estaba lejos, seguía manteniendo la relación con mi novio, que se había quedado allá en Brasilia, y pasaron algunos meses. Y una amiga de mi antigua escuela, que estudiaba en el mismo colegio que él, me llamó y me dijo lo siguiente. Fue muy directa. «Mira, Amanda, vi a tu novio con otra chica, te está engañando, abre los ojos». Y en ese momento, mi mundo se vino abajo. Le llamé, furiosa de rabia. Él intentó negarlo, pero le eché todo en cara y terminé la relación. Me quedé completamente devastada, con el corazón hecho pedazos. Él era mi primer amor, o al menos lo que yo pensaba que era amor en la adolescencia. Y, para intentar olvidar el dolor de la traición, empecé a salir con unas chicas que conocí en esa zona. Fuimos al centro comercial y de ahí seguimos para una fiesta que había esa noche.
Ahí empecé a beber para ahogar las penas, y en medio de la fiesta se formó un círculo y pasaron un porro de marihuana. Ya había fumado otras veces, pero esa noche fue extraña. En cuanto di las primeras caladas, el efecto vino de una manera que nunca había experimentado. Todo empezó a moverse en cámara lenta, como si el tiempo estuviera detenido. Lenta, como si el tiempo tivesse travado. Yo miraba a los lados y veía a mis amigas triplicadas, como si hubiera 3 de cada una. Mi voz desapareció y empecé a arrastrar las palabras sin poder hablar bien. Y de repente, mi corazón empezó a latir de una forma aterradora. Parecía una batería de escuela de samba dentro de mi pecho. ¡Boom! El sonido retumbaba dentro de mi cabeza y podía escuchar los latidos claramente en mi oído, y para empeorar las cosas, esas sombras negras de mi pasado volvieron a aparecer en las esquinas del salón. Desesperado, me tambaleé hasta el baño de la fiesta y me eché agua fría en la cara, tratando de convencerme de que solo era algo pasajero, solo un susto. Cuando regresé al centro de la pista, sentí que mi cuerpo se aflojaba por completo y me di cuenta de que mi corazón empezó a desacelerarse. Miré a mi amiga al lado y le supliqué con las últimas fuerzas: «Por favor, llama a una ambulancia, creo que me voy a desmayar». Y entonces me desplomé en el suelo, perdiendo el conocimiento por completo. No recuerdo nada más de esa noche, no recuerdo el auxilio, no recuerdo la llegada al hospital. Solo abrí los ojos al día siguiente, acostado en una camilla de urgencias, con muchas cosas conectadas a mis brazos. Estaba recibiendo suero, muchos medicamentos. Miré al médico asustado y le pregunté qué había pasado. El médico me miró con una cara muy seria y me dijo: «Señorita, eres una joven con mucha suerte de estar viva hoy. Tuviste una sobredosis severa anoche. La marihuana que fumaste estaba adulterada con altos niveles de PCP, que es una droga sintética altamente peligrosa». Tenía 16 años. Hermanos, cuando me di cuenta de la gravedad de la situación, mi primer pensamiento nació de una profunda depresión. Miré al techo y pregunté: «Dios, ¿por qué me salvaste? Yo solo quería morir, mi novio me engañó, todo lo que hago sale mal, solo hago sufrir a mis padres». Mi mamá lloraba noches enteras de rodillas por mi rebeldía. Yo sentía que mi vida no tenía el menor propósito. Parecía que yo estaba controlada por una fuerza maligna, una maldición que me empujaba a un hoyo cada vez más profundo, y yo no tenía fuerzas para levantarme. Regresé a casa cargando ese peso de muerte en el alma, ¿sabes? Encerrada en el cuarto con pensamientos suicidas y una vergüenza que me impedía mirar a los ojos de cualquier persona. Pero, hermanos, el enemigo es astuto, porque poco tiempo después de la sobredosis, mi exnovio tomó un autobús desde Brasilia y apareció allá en Vacaria. Él empezó a vigilarme, se quedaba esperándome en la parada de autobús. Después de la escuela, él venía con ese cuento: «Mira, vamos a volver, yo me equivoqué, pero te amo, vamos a arreglar las cosas». Y al principio yo lo ignoré, le di la espalda, pero él fue muy persistente, aparecía ahí todos los días, insistiendo, sin parar. Hasta que, en mi debilidad emocional, cedí, acepté volver con él. Hermanos, esa fue una de las peores decisiones de toda mi vida. Porque en cuanto volvimos a estar juntos, se le cayó la máscara, él se hundió profundamente en el alcoholismo, en las drogas. La relación entonces se volvió muy violenta, peleábamos por cualquier cosa, empecé a tenerle un miedo terrible, él empezó a mostrar un comportamiento de psicópata. Él me llamaba a mitad del día diciendo que me estaba observando, describía exactamente la ropa que yo llevaba puesta y el lugar donde yo estaba sentada. Yo entraba en pánico, temblando, viendo que eso no era normal. Y en medio de ese escenario de puro terror psicológico, descubrí que estaba embarazada. Mi mundo entonces se vino abajo de golpe. Yo era una niña, no estaba preparada para nada, con miedo de la reacción de él y de mis padres. Y entonces reuní valor y se lo conté a mi papá y a mi mamá. Claro que ellos lloraron, se sintieron decepcionados con la situación, pero pudo más el amor de mis padres y me acogieron. Y ellos dijeron: «Hija mía, te vamos a apoyar, vamos a ayudarte a cuidar de esa niña y ella no tiene culpa de nada, Dios puede hacer de ella una gran mujer de Dios». Pero cuando le conté a mi novio, en vez de asumir la responsabilidad, su mente se perturbó por completo. Sentí que ahora él tenía control total sobre mi vida, yo estaba totalmente atada a él. Su adicción al alcohol empeoró mucho y el colmo de la crueldad ocurrió cuando yo estaba embarazada de 7 meses. Recuerdo que fuimos a una fiesta de cumpleaños y empecé a conversar de manera inocente con una amiga mía a la que él odiaba. Él vio eso desde lejos, cruzó el salón con los ojos rojos de rabia, me agarró del brazo y dijo: «Ven aquí afuera ahora, quiero hablar contigo».
y en cuanto pisamos el estacionamiento, que estaba completamente oscuro, él me dio un puñetazo en la cara. Híjole, eso me dolió muchísimo. Él tenía esos arranques, ¿sabes? De rabia, de odio. Empezó a gritar, empezó a acusarme de cosas absurdas y con el impacto del golpe me caí al suelo en ese momento. La única reacción que tuve fue encogerme en posición fetal, abrazar mi barriga de 7 meses con todas mis fuerzas y rogar en mi mente para que él no pateara a mi hija. Me quedé en estado de shock. Llegué a casa con el ojo completamente morado, la cara hinchada, moretones por todo el cuerpo y al día siguiente me puse capas y capas de maquillaje para intentar ocultar la violencia. En la escuela la gente notaba la hinchazón y me preguntaban qué había pasado y yo inventaba mentiras. Decía, tropecé y me caí en casa, soy muy torpe de verdad y entonces me volví cómplice de mi propio agresor. Empecé a encubrir sus monstruosidades y las cosas solo empeoraron. El ambiente con mis padres se volvió insostenible porque ellos veían todo lo que estaba pasando. Pero en mi ceguera decidí hacer mis maletas y mudarme definitivamente a su casa. ¿Te lo puedes imaginar? Ese fue el mayor error de mi juventud. Viviendo bajo el mismo techo, me convertí en testigo ocular de su destrucción por el alcohol. Mi hija nació y la rutina de terror continuó. Recuerdo una noche en la que le di el pecho a mi bebé, la puse a dormir en la cuna y me acosté en la cama. Poco después escuché la puerta de entrada cerrarse de golpe. Era él, completamente ebrio. Cerré los ojos y fingí que estaba profundamente dormido, porque mi cuerpo temblaba solo de escuchar sus pasos. Y abrí un poco los ojos y vi que metió la mano en un cajón y sacó un arma de fuego. Sentí que el corazón se me salía por la boca. Empecé a clamar en mi mente, por el amor de Dios, por favor, Señor, ayúdame. Dios interviene con su providencia. Él caminó hasta la cama, me sacudió con brutalidad y gritó, «Despierta, despierta ahora». Abrí los ojos fingiendo que estaba asustado, que acababa de despertar, y él simplemente puso el cañón frío del arma directamente en mi frente. Él me miró a los ojos con una mirada diabólica y habló de forma pausada. «Si algún día se te ocurre dejarme, te reviento la cabeza, te mato, ¿eh?» Hermanos, el miedo fue tan grande que mi cuerpo se congeló. No podía llorar, no podía gritar, porque sabía que si yo me defendía, él apretaría el gatillo. Entonces pensé, es hoy, voy a morir esta noche dentro de este cuarto. Me mantuve tranquilo por instinto de supervivencia, no respondí nada. En cuanto él se tambaleó de regreso a la cocina para agarrar más bebida, me levanté de un salto, tomé a mi hija en brazos y me encerré en el otro cuartito de la casa. Y entonces caí de rodillas al suelo, abrazada a mi bebé, y lloré con desesperación. Empecé a decir, «Señor, sácame de esta pesadilla, o me voy a morir aquí dentro. Va a ser yo, va a ser mi hija, o vamos a ser las dos. Dios, por el amor de Dios, ábreme una puerta de escape». Y a la mañana siguiente reuní mis últimas fuerzas y tomé la decisión definitiva de romper esa cadena. Esperé a que él saliera y llamé llorando a mis papás. Les dije, «Papá, mamá, por favor, perdónenme, vengan por mí, si no él me va a matar». Y ellos no lo pensaron 2 veces, fueron hasta donde yo estaba, pero como estaban tardando mucho, me fui a pasear por unas tiendas. Me quedé horas y horas esperándolos, hasta que llegaron. Fuimos a la comisaría, levantamos una denuncia y solicitamos una orden de protección de urgencia contra él. Corté todo tipo de contacto y por ley se le prohibió acercarse al niño. Y pasaron varios meses de tranquilidad, hasta que un día empezaron a llegar rumores de conocidos diciendo que él había cambiado radicalmente. Dijeron que él había reconocido su error, que estaba asistiendo a reuniones de alcohólicos anónimos, que se había metido a la iglesia y que ahora estaba buscando a Dios, y que su sueño era hablar conmigo para pedir perdón e intentar ser un padre presente. Hermanos, en el fondo de mi alma, una voz muy sutil susurró así: «No vayas, no contestes, no escuches». Hoy sé que eso era el discernimiento espiritual, era el Espíritu Santo de Dios tratando de proteger mi vida. Pero lamentablemente yo era muy inmadura, sobre todo en lo espiritual. Solo me acordaba de Dios en los momentos de desesperación, cuando ya tenía la soga al cuello. Es algo de lo que me arrepiento profundamente. Hoy ignoré la voz del Espíritu Santo, y cuando Él me llamó con esa voz suave, diciendo que había cambiado, yo le creí. Él dijo: «Amanda, he cambiado, estoy limpio». Solo quería una oportunidad de ver a nuestra hija, de hablar sobre cómo podemos hacer las visitas de una manera amigable.
Vamos a salir a cenar al restaurante para que podamos conversar en paz. ¿Lo hacemos? Entonces pensé en mi hija creciendo sin padre, creí que él merecía un voto de confianza y le respondí, está bien, podemos conversar. Él preguntó si podía ir a recogerme a mi casa en la noche y yo estuve de acuerdo. Mi ingenuidad, mi buen corazón de siempre creer en lo mejor de las personas, me entregó en bandeja una vez más en manos del enemigo y el precio que casi pagué fue mi propia vida. Dejé a mi bebé en casa con mis padres y me subí a su coche. Al principio del viaje, el ambiente estaba normal. Íbamos camino al centro de la ciudad, donde estaban los restaurantes, pero de repente me di cuenta de que él hizo un giro brusco y tomó un camino completamente opuesto, y yo conocía bien la zona. Él entró en un camino de tierra, un camino de un solo sentido que llevaba a un comercio, pero estaba completamente oscuro, muy oscuro, y las únicas luces eran las de los faros del propio coche. En ese momento, el miedo se disparó en mi pecho. Miré hacia un lado y pregunté, «Oye, ¿qué camino estás tomando? El restaurante no queda por aquí». Pero él se quedó en absoluto silencio, seguía mirando fijamente el camino con las manos firmes en el volante. El estómago se me empezó a revolver de pavor. Grité, «¿A dónde me estás llevando? Dime, respóndeme». Y de la nada, él golpeó el tablero, trabó todas las puertas del carro y metió el carro en un matorral enorme, muy oscuro. Me desesperé, empecé a jalar la manija de la puerta intentando saltar del carro en movimiento, pero antes de que hiciera cualquier cosa, él se me fue encima y empezó a darme golpes en la cabeza. Me golpeó por unos instantes y cuando empecé a recuperar la conciencia, todavía medio mareada, escuché sus insultos. Desde lejos, él seguía golpeándome con mucha furia y recuerdo perfectamente cuando él dio la vuelta. En el carro, él abrió la puerta del pasajero, agarró mi cuerpo por el cabello y me arrastró hacia el medio. De un charco de lodo helado que había ahí, estaba lloviendo mucho y el suelo era puro lodo y el frío estaba cortando mi piel. Él me tiró ahí al suelo. Yo estaba completamente indefensa, débil, sin fuerzas en las piernas para levantarme y correr. Él seguía golpeándome y yo pensé, ahora llegó mi fin. Y entonces me acordé del Salmo 90 que mi papá siempre nos enseñaba a memorizar para los momentos en que estuviéramos pasando por dificultades. Empecé a orar ese salmo en mi mente y empecé a clamar con todas mis fuerzas. Pensaba, Dios, no quiero morir así, no quiero morir de esta manera, Señor. Mi hija me está esperando en casa. Oh Dios, sálvame. Y entonces, después de esa oración, de repente vi que él dejó de golpearme, corrió de regreso al carro y cerró la puerta de un golpe. Encendió el motor, metió reversa, maniobró el carro en la tierra y apuntó los faros directamente a mi cuerpo que estaba tirado en el lodo. Aceleró el motor entonces, con mucha fuerza. El carro venía hacia mí a toda velocidad para atropellarme. Cerré los ojos y grité con toda mi alma, «Jesús, ayúdame». Hermanos, miren cómo es lo sobrenatural de Dios. En el momento exacto en que el carro iba a aplastarme, de la nada, absolutamente de la nada. En medio de esa noche, de esa oscuridad, aparecieron 3 hombres. Ahí, ellos corrieron a la velocidad de la luz, me agarraron por los brazos y me sacaron del camino por donde venía el carro. El carro pasó de largo por el lugar donde yo estaba. ¿Y cómo explicas que 3 hombres estuvieran caminando en medio del monte, en esa oscuridad? No tiene ninguna explicación. Eso fue un milagro, fue un rescate de Dios. En cuanto me pusieron en un lugar seguro, esos 3 hombres fueron directo hacia el carro de él. Lo sacaron del asiento del conductor, lo inmovilizaron y empezaron a sujetarlo, hasta que llegaron las patrullas de la policía. Con certeza alguien ahí en la carretera había llamado a la policía. Llegaron al lugar con las sirenas encendidas. Él fue arrestado en flagrancia. Y pasamos por varias audiencias en el Tribunal de Justicia, y recuerdo mirar a los ojos del juez con las lágrimas corriendo por mi rostro. Y le rogué para que la ley actuara. Le dije, Excelencia, por el amor de Dios. Si usted deja salir a ese hombre de la cárcel, él va a cumplir su promesa, me va a matar o va a matar a mi hija. Tengo miedo todos los días, creo que algo va a pasar. Y el juez entonces me miró, se dio cuenta de que yo tenía miedo, vio que no tenía salida. Y entonces, gracias a Dios, lo mantuvo preso. Cumplió muchos años de condena, pero confieso que los traumas quedaron arraigados en mi alma. Vivía en un estado de paranoia constante, un miedo que me sofocaba. Salía a la banqueta de mi casa mirando hacia atrás cada 2 pasos. Pensaba que él iba a saltar dentro de un auto para agredirme. Mi mente no podía aceptar que él estaba preso. Entonces la ansiedad empezó a formar parte de mi vida.
Hermanos, la cosa era tan seria que yo llamaba al servicio de emergencias prácticamente cada semana. La primera vez que ellos fueron a auxiliarme a mi casa, con mi corazón parecía que iba a explotar, el paramédico me tomó la presión. Él me hizo los exámenes y me dijo: «Mira, hija, no estás teniendo un infarto, lo que tienes es una crisis aguda de pánico». Y yo le gritaba, indignada, le decía: «Estás equivocado, ustedes no entienden nada, mi corazón se está deteniendo y si muero aquí, la culpa es de ustedes». Y eso se fue repitiendo 2, 3, 4 veces, hasta que los encargados ya sabían mi nombre. Cuando yo llamaba y ellos decían: «Tranquila, Amanda, solo estás teniendo un ataque de pánico, respira profundo». Sentí, hermanos, que mi mundo se había derrumbado por completo. La agonía de no poder mantener a mi hija pesaba más que mi propio miedo. Y fue en ese momento, ¿verdad? En ese momento de necesidad extrema, el diablo ya tenía preparada la siguiente trampa. Necesitaba urgentemente dinero para comprar pañales, para comprar comida, para pagar los estudios. Y el pequeño salario que ganaba en un trabajo sencillo durante el día no me alcanzaba ni para el principio del mes. Y fue ahí cuando me reencontré con una vieja amiga que me vio desesperado y me hizo una propuesta. Ella me preguntó: «Mira, Amanda, si necesitas dinero rápido, mucho dinero, yo tengo una oportunidad en mi trabajo, ¿quieres ir conmigo a conocerla?». Y en un momento de desesperación, ¿no? Acepté la invitación. Ella me llevó directo a uno de esos clubes nocturnos de striptease de lujo de la ciudad. Cuando pisé ese lugar por primera vez, con esas luces rojas, esa música alta y esa atmósfera pesada, se me revolvió el estómago. Miré a mi amiga y le dije: no hay manera de que yo haga esto aquí, esto no es para mí, vámonos». Y fui a hablar con el gerente para ver si había vacante para trabajar atendiendo la barra, pero él fue muy directo: «No tenemos nada aquí, nuestra verdadera necesidad es de bailarinas de escenario». Miré al techo, pensé en las cuentas atrasadas en casa y al final cedí a la presión. Me tomé 3 tragos fuertes para anestesiar la vergüenza y llamaron mi nombre, así que subí al escenario. Hermanos, el dinero es una trampa de Satanás. Fui absorbido por ese mundo de una manera aterradoramente rápida. Lo que me costaba todo el mes ganar en mi trabajo normal, lo ganaba en una sola noche de trabajo, en ese club nocturno. Y fui absorbido por esa vida frenética de ostentación, bebidas caras, drogas sintéticas. Y, detrás de todo ese glamour de fachada, empecé a presenciar cosas. Quienes frecuentaban ese lugar no eran monstruos, solo eran almas profundamente solitarias, personas vacías. Solo querían un poco de afecto, solo que pagaban por eso, y muchos clientes pagaban una fortuna en dinero, solo para que yo me sentara en el sofá y los escuchara desahogarse. Había hombres mayores, empresarios casados, jóvenes ricos, solteros, algunos eran agresivos, pero la mayoría solo quería llenar ese vacío existencial. Eso se volvió una adicción psicológica en mi cabeza, porque yo pensaba que podía tener el dinero que quisiera en el momento que yo quisiera. Y con lo que ganaba en la noche, me compré un auto nuevo, pagué todas las mensualidades de mi universidad, le daba lo mejor de lo mejor a mi hija. Viajábamos los fines de semana y todavía podía ahorrar algo. Me sentía el dueño del mundo, lleno de poder y control. Pero la verdad es que la cuenta llega, hermanos. Cuando se apagaban las luces del club y el maquillaje se escurría en la regadera de mi casa, la depresión volvía con mucha fuerza. Seguía siendo la misma mujer, sola, llena de ansiedad, con el alma herida. No tenía paz en ese lugar. Y, para poder aguantar el ritmo de trabajar en 2 turnos sin dormir, me hundí de lleno. Con las drogas duras, empecé a usar éxtasis y cocaína a diario. Usaba la droga para poder mantenerme despierto en el trabajo y bebía para poder apagarme cuando llegaba a casa. Era un ciclo de destrucción disfrazado de éxito, y muchas de las mujeres que trabajaban ahí conmigo estaban atrapadas por los mismos motivos, ya sea por la adicción al dinero fácil, por la dependencia química o por traumas de abuso que destruyeron su identidad, haciendo que se quedaran ahí años y años. Ellas pensaban que su vida se resumía a esa humillación. Recuerdo que había muchas chicas universitarias muy inteligentes que entraban con la idea de juntar dinero y salir, pero la gran mayoría terminaba destruyéndose en ese ambiente de oscuridad, hasta que llegó la noche en que Dios actuó con mano dura y lo hizo por misericordia. Habíamos salido en grupo de bailarinas después de terminar el turno para celebrar en un bar de la zona y para comemorar en un bar de la región y pasarnos de la raya. Cuando salí en mi auto de madrugada para volver a casa, a mitad de camino vi a la policía. Me detuvieron en un retén,
Los policías detectaron que estaba ebria y en mi mente, totalmente alterada por las drogas y el alcohol, perdí el control y empecé a desacatar a la autoridad. Comencé a pelear físicamente con los oficiales que estaban en el operativo y el resultado fue el peor posible. Fui esposada, me aventaron a la patrulla, fui acusada de conducir ebria y de agresión contra la autoridad. Y ahí dentro de esa celda fría de la patrulla me derrumbé en llanto, fue un llanto de puro desespero. Miré al suelo de la patrulla y grité, Dios, ¿por qué mi vida es esta desgracia? ¿Por qué todo tiene que ser así? Y en ese momento, hermanos, en medio del ruido del motor de la patrulla, escuché una voz audible, una voz suave que habló profundamente a mi corazón. Pon atención a lo que esa voz me decía. Dios me habló así. ¿Hasta cuándo vas a seguir luchando contra mí? ¿Cuándo vas a entregar toda tu vida en mis brazos? Nunca había escuchado nada parecido. Yo sabía que era una voz suave, una voz sencilla. Y empecé a sollozar de tal manera que no podía respirar, y respondí con el corazón herido, ahora, Señor, ahora, ayúdame, Padre, porque solo no puedo cambiar. Y cuando me arrojaron a esa celda fría de la comisaría, que parecía ser el final de mi camino, en realidad se convirtió en el lugar donde tuve un gran encuentro con Dios, y yo siempre hacía la misma oración, Dios, no sé cómo salir de esta vida, la adicción puede más que yo y necesito tu ayuda, Señor, ayúdame, Dios. Y entonces recuerdo que estaba totalmente sobria, porque Dios fue limpiándome del alcohol, del efecto de las drogas. Y a partir de ahí empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo. Fue la cosa más maravillosa que he experimentado en mi vida. Y yo empezaba a pensar, muchas veces lloraba por los arrepentimientos del pasado. Empecé a pensar por qué hice tantas tonterías en la vida, por qué fui tan descuidado. Y entonces recuerdo que una noche el Señor habló conmigo. Hija mía, ahora tengo toda tu atención. Pasé todos estos años tratando de hablar contigo, llamándote por tu nombre, pero tenías los oídos espirituales tapados y ahora estás lista para mí. Y recuerdo que yo decía, Señor, yo te acepto, siempre te voy a aceptar en mi vida, nunca más quiero alejarme de ti. Y mira cómo fue el cuidado de Dios, hermanos, porque unas semanas antes de que me arrestaran, yo había empezado a platicar de manera casual con un muchacho, y ese muchacho hoy, para la gloria de Dios, es mi esposo. Así que cuando me liberaron, salí de la cárcel y me fui a casa. Él me llamó y me hizo una invitación. Me dijo, Amanda, estuve orando por ti todo este tiempo, y mi mamá me llamó hace poco. Y ella pidió que te avisara que va a haber un retiro espiritual solo para mujeres en su iglesia el próximo fin de semana, y sintió en su corazón invitarte. ¿Quieres ir? En ese momento empecé a temblar de emoción. Dios me había escuchado tan rápido allá en la celda que ya tenía todo preparado. Y le dije, claro, dile a tu mamá que sí voy, con toda certeza. Y entonces le conté todo a él, todo lo que viví en mi vida, todo lo que había pasado ahí, en esa prisión y la decisión que tomé. Ese mismo día empezamos a platicar y ya no paramos. Hoy soy muy feliz con él, alabo a Dios porque no me trató de acuerdo a mis pecados. Y decidí contar toda mi historia con detalles, para mostrarte que la mejor decisión de mi vida fue entregar mi vida a Jesús. Ya hace muchos años que estoy firme en sus caminos y nunca voy a salir de ese camino. Ya he hecho muchos ayunos, ya he hecho muchas oraciones, pero hoy entiendo que no es por lo que yo hago, es solamente por la gracia y misericordia de Dios. Porque cuando yo no hacía nada bueno, aún así, Dios me amó, Dios me libró, y estoy aquí hoy para hablar contigo, que me estás escuchando. Estoy aquí para decirte que Jesús te ama mucho. Eso no es mentira, eso no es una ilusión. ¿Recuerdas que te dije al principio que me gustaba mucho cantar? Hoy canto en la iglesia, las personas sienten la presencia de Dios. Hoy puedo decir que soy completo. No es por mi esposo, sí, él es una bendición en mi vida, no es por mi hija. Ella también es un regalo de Dios, pero es porque mi ser fue llenado con una paz que solo Jesús puede dar. Oh, mis hermanos, les habla el pastor Antonio Jr. Estoy de vuelta. Espero que te haya gustado ese testimonio. Mira, a mí me impactó mucho. No sé si te diste cuenta, pero ahí ella habló sobre cosas inofensivas, ¿verdad? Que ella empezó a interesarse, a tener curiosidad, y esas fueron puertas que se abrieron para el mundo espiritual. Cosas como horóscopos, tarot, rituales, tableros de juego. ¿Sabes? Ten cuidado con todo eso, porque no vale la pena arriesgar tu alma por curiosidad. Y ustedes, padres que me están escuchando, mi consejo es el siguiente.
Vigilen a sus hijos de día y de noche. No confíen ciegamente. Revisen el celular. Si tienes un hijo adolescente, procura saber todo lo que hacen en Internet, los juegos que juegan. Mira, hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas. Entonces no pienses así, mi hijo está totalmente protegido, él nunca se va a alejar de Dios, yo espero que no, pero tú tienes que hacer tu parte, ¿de acuerdo? No me voy a extender más, pero ahora lo único que te pido es que compartas este testimonio. Aquí debajo del video hay una flechita apuntando hacia la derecha. Haz clic en ella, selecciona WhatsApp, envíalo al mayor número de personas. Estoy seguro de que Dios va a hablar a sus corazones y el Señor te va a usar poderosamente. Amén. También voy a dejar aquí en la pantalla 2 testimonios para que los veas. Estoy seguro de que te van a gustar mucho. Un gran abrazo, quédate en la paz del Señor.